Hola a todos. Esta es la sexta charla de una serie que vengo haciendo hace unos días y esta le voy a empezar con algunas aclaraciones. Ya dije que estas charlas surgen con una idea básica, pero después se van desarrollando por sí mismas, con la idea de ir cumpliendo el objetivo fundamental, que es analizar críticamente las teorías científicas modernas y la forma en que entendemos lo que llamamos realidad o cosmos o universo, o como cada uno quiera denominarlo. Primero no me presenté. Estas charlas estaban destinadas a familias y amigos, con lo cual no hacía falta hacer eso, pero estoy viendo que algunas de estas charlas está viendo gente que no me conoce. Mi nombre es Marcelo Croti, tengo 65 años, soy licenciado en química, especializado en química orgánica y trabajo en la industria del petróleo. Por eso hice alguna referencia a Vaca Muerta y en algún momento voy a volver sobre el mundo discreto del subsuelo. Segundo, estos videos salen como salen. Eso significa que cometo errores. Tengo alguien que los escucha con mucha atención y con mucho cariño, que es mi hermano, y me hace comentarios amables. De resultas de eso, descubro con horror los horrores que voy diciendo. Algunos me los marca él, algunos los recuerdo yo, algunos surgen en el momento y no soy capaz de corregirlos. Uno muy sencillo tiene que ver con una mención que hice a un dios griego, donde dije Júpiter en lugar de Zeus. Júpiter es la versión romana o latina de los dioses griegos, del dios del Olimpo, Zeus. No pierde el sentido lo que dije, pero queda horrible la forma en que lo presenté. Otra, son varias, tiene que ver con los principios de la termodinámica. No los presenté bien, no preparé la charla. Siempre recuerdo de haber leído en alguna novela de Isaac Asimov en la presentación su forma de definir los principios de la termodinámica, que me pareció genial. Asimov decía: el primer principio implica que no puedes ganar el juego. El segundo principio es que no puedes empatar el juego. Y el tercer principio, para condenarnos completamente, es no puedes abandonar el juego. O sea, estás destinado, obligado a perder. El primer principio de la termodinámica lo que dice es que se puede transformar una forma de energía en otra, pero no se puede ganar energía en el proceso. No se puede fabricar una máquina que produzca más energía de la que consume. El segundo principio dice que ni siquiera podemos hacer una máquina, dice con otras palabras, por supuesto, la traducción es sencilla. La Asimov es semipoética, pero es excelentemente descriptiva. El segundo principio dice que ni siquiera podemos construir una máquina que ande perpetuamente. No solo no podemos construir una máquina que genere energía y con esa energía se alimenta a sí misma y siga produciendo energía, sino que el segundo dice que ni siquiera, está bien que no nos entregue energía, pero por lo menos que se mantenga andando. Yo le doy el impulso inicial y la máquina sigue andando. Un móvil perpetuo. No, ni siquiera eso es posible. Siempre hay rozamientos e irreversibilidades en el camino que hacen que las energías o las transformaciones de energía se degraden y la máquina se termina deteniendo. Hay dos principios más de la termodinámica, pero no hacen al fundamento. El primer y el segundo principio son los que más se utilizan para las conversaciones regulares. El concepto de entropía que ya mencioné está asociado al segundo principio y es una propiedad, como ya dije, esquiva de definir, fácil de calcular matemáticamente, pero
que en el concepto popular se asocia al crecimiento del desorden, que en procesos reversibles se asocia a probabilidades, y lo que todos sabemos, todos entre comillas, los que han escuchado alguna vez hablar de la entropía, es que la entropía crece permanentemente. La entropía es una propiedad o una variable del universo que solo puede crecer, no puede disminuir. Se puede disminuir localmente, consumiendo energía de otra fuente, que aumenta su entropía más de lo que disminuye aquella que pudo disminuirlo. Como dije al comienzo, la termodinámica es una rama del conocimiento, una parte de la ciencia y la tecnología experimental fundamentalmente, lo que llamamos empírico. Se desarrolló haciendo prueba y error. Y en la actualidad esos principios pasaron a ser digamos, inviolables, es la palabra que se utiliza. O sea, nada se puede programar en el mundo de la mecánica, en el mundo de la física en general, que pueda violar estos principios. No se puede crear energía de la nada y no se puede mantener andando un mecanismo eternamente. Cuando se refiere al universo incluso, se predice en función de la termodinámica que el universo tiende hacia lo que se llama la muerte térmica, donde ya no haya posibilidad de intercambio de energía, por lo tanto cesa todo movimiento, cesa toda actividad, toda vida, etc. Es una forma en que el universo terminaría, una de las posibles formas en que el universo terminaría agotando todos sus intercambios de energía para terminar de una forma estática, podríamos decir, o en equilibrio tal que es imposible pensar en vida, movimiento o lo que fuere. Esta rama del conocimiento o de la física es la que está asociada o la que domina, explica, cuantifica la irreversibilidad de los procesos físico-químicos. La entropía es una medida de eso. Yo dije antes que la mecánica newtoniana tenía ecuaciones reversibles, ecuaciones de infinitos decimales. De hecho, el cálculo matemático de curvas y funciones continuas definida en todo punto, así se dice. Una función continua, para cualquier punto que ustedes imaginen, tiene un valor. Es una función continua. No predice esa mecánica, no predice irreversibilidades. Es imposible combinar funciones asumiendo que todo el movimiento está asociado a alguna función. Es imposible combinar esas funciones mezclándolas de tal forma que sea imposible desenredarlas. A ver si me explico mejor. Si ustedes definen trayectorias de cualquier objeto en el universo mediante funciones continuas, para cada objeto del universo existe algo así como, si recuerda la historia, el mito, como un hilo de Ariadna, el que guió a Teseo fuera del laberinto, que le permite volver sobre sus pasos. Cada choque, cada interacción en el universo newtoniano se puede deshacer. Entonces la película puede andar para atrás y para adelante. No existe lo que se llama, en ese concepto, la flecha del tiempo unidireccional. Se puede ir para atrás y se puede ir para adelante. La realidad física muestra que no es así. Pero la mecánica newtoniana, en la actualidad, perdió algo de prestigio en manos de una teoría que es la que quiero analizar hoy, que es la teoría de la relatividad. Newton, para hacer sus desarrollos, dio por sentado que existe el espacio absoluto y el tiempo absoluto. Él no es que dio por sentado, se deduce de sus escritos y del uso de las ecuaciones que hace. Necesitaba un espacio donde se produce el movimiento y necesitaba un tiempo continuo para
cuantificar el movimiento. Newton se encontró con un problema. Ese espacio euclídeo, espacio matemático de infinitos puntos, se encontraba con el problema de explicar lo que se llamó en su momento la acción, se llama actualmente la acción a distancia. Newton hizo una abstracción genial, pero genial en el sentido lo más amplio que ustedes puedan imaginar. Se dice que todo nace con la caída de una manzana, no importa si era una manzana o sencillamente mirando el universo y la caída de los objetos. En el universo de Aristóteles, los graves, las cosas pesadas, caían hacia la Tierra porque les correspondía caer hacia la Tierra. Aristóteles asumía que había una especie de predeterminación en el comportamiento de las cosas. Y más arriba de la Tierra, los cielos, los cambios y el deterioro que veíamos acá en la Tierra no existían. Por eso los objetos incluso no caían. La Luna estaba ahí arriba porque no caía, porque estaba fuera de los deterioros del mundo terreno. Newton asume, es brillante, insisto, que la Luna no está quieta ahí arriba, sin caerse. Al contrario, cae permanentemente hacia la Tierra. El que escucha esto por primera vez dice, no, si desde que la veo está ahí arriba y no cae. Es fácil explicarlo. Asumiendo que la Tierra es redonda, asumiendo que existe una atracción gravitatoria hacia el centro de la Tierra. Si ustedes hacen un disparo de cañón, por ejemplo, se suben a una montaña y hacen un disparo de cañón, de acuerdo a la cantidad de pólvora en aquella época que le ponen a un cañón, la bala llega más o menos lejos. Cuanto más pólvora le ponen, o mejor explosivo utilizan, más lejos llega la bala. Bueno, siguiendo, ahora ya pasa a ser un experimento mental, lo era en la época de Newton. Si le damos la energía, ya no, ahora digo por qué era en la época de Newton. Si ustedes le dan la energía suficiente a la bala cada vez se aleja más y más y más y más hasta que alcanza el horizonte visible. Y el horizonte visible es un resultado de que la Tierra, siendo esférica o redonda, como decimos regularmente, en algún momento dejamos de verla porque la curvatura impide que sigamos viendo la Tierra. Entonces, si la bala le damos el suficiente impulso, la bala cae, pero mientras va cayendo no llega a la Tierra porque la Tierra, al ser curva, se va escapando permanentemente de la trayectoria lineal original de la bala. La trayectoria de la bala se va curvando, pero no cae a la Tierra porque la Tierra se le está escapando cada vez más lejos. En el horizonte la Tierra se va hundiendo junto con la bala, o la bala se va hundiendo junto con la Tierra. A tal punto que si le damos el impulso suficiente, la bala terminaría dando toda la vuelta a la Tierra y volviendo por detrás hacia nosotros. En la época de Newton, esto era un experimento mental, como decimos regularmente, algo que se puede imaginar, tiene mucho sentido, se entiende. Y esa bala está cayendo permanentemente hacia la Tierra, pero no golpea contra la Tierra porque la Tierra permanentemente se les va escapando. En la actualidad, cuando uno pone un satélite en órbita, es exactamente eso. Le da un impulso lateral, o sea, ya no es un experimento mental, es un experimento real, rutinario, de empujar un proyectil con la energía suficiente para que, cayendo permanentemente hacia la Tierra, no golpee la Tierra. Claro, ¿cómo haríamos para que golpee? Bueno, no le damos el impulso. Si subimos a una cierta altura en el espacio y no le damos un impulso lateral al satélite, el satélite cae, se destroza primero contra la atmósfera, después contra el suelo. Pero con el impulso lateral, los dos movimientos se suman. El movimiento permanente dado por la inercia, en el sentido de avance rectilíneo, y la caída permanente generada por la atracción gravitatoria, que no termina sobre la superficie de la Tierra, porque la Tierra se va escapando permanentemente. Bueno, eso fue lo que dedujo Newton para la Luna.
y para todo el sistema planetario en definitiva. Con un principio tan simple, con una atracción central y, bueno, todos los desarrollos matemáticos y demás, logró explicar el sistema planetario, que inicialmente era geométrico, después respondió a algunas leyes que obtuvo Kepler por cálculo, y Newton dedujo a partir de sus ecuaciones y sus modelos. Primero el modelo, después las ecuaciones que explican y predicen lo que dice el modelo. Pero esa teoría tiene un problema. Si entre la Tierra y la Luna no hay nada, o un vacío sin propiedades, ¿cómo se transmite la atracción gravitatoria desde la Tierra hacia la Luna? Newton lo resolvió diciendo: no hubo hipótesis. La fuerza existe, es una atracción central, dos cuerpos librados a sus mutuas interacciones interactúan entre sí gravitatoriamente de modo tal que cada uno atrae al otro con la intensidad proporcional a su masa. Cuanto más masivo, mayor es la fuerza de atracción. Cuanto más lejos está el objeto atraído, más débil es la fuerza que siente del campo gravitatorio, y esa fuerza decrece con el cuadrado de la distancia. La ley del cuadrado lo llamamos, la inversa del cuadrado de la distancia. Pero sin explicar qué pasaba en el medio. Un tiempo absoluto, un espacio absoluto, y sin hipótesis para decir qué es lo que hay en el vacío. Fenomenal avance físico-matemático. Pero, junto con el movimiento material, desde la época de Newton también, se buscó la forma de medir el comportamiento de la luz. Por eso tienen una fuente de luz atrás mío. La luz no parece materia. Y se puede pensar que tiene velocidad infinita o velocidad finita. Si es finita, por lo menos es muy rápida. Hasta Galileo hizo experimentos de montaña a montaña. Según cuenta, hay cosas que yo no sé si son leyenda o es realidad, pero es perfectamente pensable que un genio como el de Galileo lo hubiera hecho. Él se apostó en una ladera, un ayudante en otra ladera enfrentada, y el objetivo era descubrir una linterna para que el otro la viera, y cuando el otro veía la linterna del primero, descubría su propia linterna para que la luz volviera. Y tratar de medir el tiempo que tardaba en ir y volver, recorriendo 2, 3, 5, 10 kilómetros, los que se hubieran alejado los observadores. Imposible hacer una medición. A la velocidad que tiene la luz es imposible hacer eso. La astronomía permitió hacer eso. Galileo descubrió, junto con la cantidad de cosas que descubrió, gracias al telescopio enfocado a los cielos, descubrió los satélites galileanos, así lo llamamos, de Júpiter. Ahora sí es Júpiter, no es Zeus. Él llegó a ver 4 satélites con su telescopio, su primitivo telescopio, que orbitaban alrededor de Júpiter. Hay toda una explicación del movimiento, de la importancia de que hubiera objetos que no giraban alrededor de la Tierra en cuanto a la teoría que se estaba desarrollando, etc. Pero lo que a mí me importa es que esos satélites actúan como relojes naturales. Tienen un periodo de revolución alrededor de Júpiter. Y ahora sí, las distancias involucradas no son de una montaña a otra, es de un planeta a otro. Son distancias fenomenales. Y ocurre que hay épocas de la Tierra gira mucho más rápido, mucho más rápido, completa su revolución alrededor del Sol, además se mueve más rápido, a más velocidad, completa su revolución alrededor del Sol en mucho menos tiempo que Júpiter. Entonces, mientras Júpiter permanece más o menos estable con respecto al fondo de estrellas, la Tierra está orbitando alrededor del Sol. En algún momento está apuntando su movimiento hacia Júpiter y en otro momento retrocediendo con respecto a Júpiter. Y eso se traduce en demoras en la señal luminosa. Roemers, un astrónomo, midió eso y estimó una velocidad para la luz.
puedo equivocarme, lo tengo permitido, algo así como 200.000 kilómetros por segundo, no importa, un número calculó, del orden de la velocidad que aceptamos actualmente de unos 300.000 kilómetros por segundo. Y en el siglo XIX se empezó a medir la velocidad de la luz en el laboratorio. Hay formas, no importan los detalles, eran experimentadores fenomenales. Pero junto con la medición de la velocidad de la luz, hacía falta una teoría que explicara cómo viajaba la luz. Y había dos teorías. La teoría de corpúsculos luminosos, de Newton, y la teoría de ondas. A ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar, creo yo, no quiero subestimar a nadie lo que me escucha, por su cuenta, de que lo que nos llega desde los objetos iluminados son corpúsculos. Bueno, Newton fue capaz de concebirlo. No queda claro si tenía razón o no todavía. Y Huygens pensó que era una onda. No parece una onda. Una onda son las cosas que uno ve en la superficie del agua cuando tiene una piedra, etc. Pero Huygens desarrolló toda una teoría de superposición de ondas de modo tal que permitía que la luz viajara en línea recta. El concepto de Newton de corpúsculo era fácil. Uno puede ver a través de los árboles, en una habitación donde entra un rayo de luz, etc., que la luz viaja en línea recta. Es natural que Newton, que describió el movimiento y utilizó la ley de inercia de Galileo, cuando ve algo que viaja en línea recta sin interrupción, piense que es un corpúsculo. Las ondas se abren en su camino. Huygens demostró que las ondas podían viajar aparentemente en línea recta. Y una especie de efecto o de medición crucial para diferenciar si la luz era un montón de corpúsculos que viajaban a altísima velocidad u ondas que también viajaban a altísima velocidad. Y son los fenómenos de interferencia. Y cualquiera que haya visto olas en una pileta, en una palangana incluso, puede ver que se producen a veces cuando uno tira dos objetos al mismo tiempo, que las olas se cruzan entre sí y producen interferencias. La interferencia significa que a veces la parte alta de una ola se suma a la parte alta de otra ola y genera una ola más alta. O al revés, se interfieren negativamente. La cima de una onda se superpone con el valle de otra y se anulan, y la onda resultante es nula. Bueno, resultó que la luz tenía fenómenos de interferencia. La batalla parecía haberla ganado Huygens. Consecuencia, si era una onda tenía que viajar de alguna forma, tenía que haber un medio soporte para eso. Y si había un medio soporte, era probable medir no solo la velocidad de la onda con respecto al medio, sino la velocidad de la Tierra con respecto a ese mismo medio, utilizando las ondas luminosas. Todos estamos familiarizados con todos digo de vuelta y ya me lo corrigieron. Se conoce el efecto Doppler, que es la interacción que se produce cuando uno viaja a favor o en contra de las ondas sonoras, o la fuente que emite sonidos viaja a favor o en contra de nuestra posición. No solo llegamos más rápido a la fuente de ondas si nos movemos hacia la fuente sonora. Las ondas en el aire quieto se mueven a cierta velocidad, son unos 340 metros por segundo. Si nosotros viajamos hacia la fuente sonora, la onda nos llega más rápido, es obvio. Y si nos alejamos, tarda más en llegar. Si medimos esos tiempos, bueno, es la forma en que miden la velocidad de los autos. Si medimos esos tiempos, se puede determinar a qué velocidad nos estamos moviendo con respecto al aire. Se mide de esa forma incluso cuando se hace una medición Doppler de la circulación sanguínea, etc. Se mide la velocidad de las ondas en el medio y
se compara con la velocidad de las ondas en un medio estacionario y de esa forma se sabe a qué velocidad se mueve ese medio. Cuando se intentó medir la velocidad de la Tierra con respecto al éter luminífero, así se lo llamaba, los resultados fueron sorprendentes. Hubo más de un experimento, más de una conclusión. Se habló de arrastre parcial, se habló de montones de opciones. O sea, la Tierra, cuando los primeros experimentos empezaron a dar negativos, se dijo, no, lo que pasa es que la Tierra arrastra el éter en su trayecto, pero había otros experimentos que negaban por completo el arrastre y había otros que demostraban una especie de arrastre parcial. En consecuencia, había un pandemonium de resultados experimentales difíciles de compatibilizar. Newton había negado el medio soporte. Total, eran partículas sólidas, pelotitas que viajaban por el vacío, no necesitan medio soporte. Si son ondas requieren medio soporte. Pero ese medio soporte era muy esquivo de calificar. En esas circunstancias, cuando se determina, hay un experimento famoso en la física, todo el mundo lo menciona como el experimento fallido más famoso y más importante de la historia de la física, el experimento de Michelson, que intentó medir específicamente la velocidad de la Tierra con respecto al medio soporte, con una precisión inconcebible. No podía equivocarse. O sea, si el resultado daba, mejor dicho, no había forma de que no midiera la velocidad de la Tierra porque el experimento estaba diseñado para medir velocidades del orden de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, que son unos 20 km por segundo. Eso no se le podía escapar al experimento. El experimento dio negativo, absolutamente negativo. Se repitió muchas veces. Se hicieron variantes del experimento, se hizo todo lo que se pudo hacer, el experimento siempre dio negativo. Consecuencia, estábamos en un problema. La velocidad de la luz daba siempre constante. Entonces aparece el genio de Einstein y en lugar de pelearse contra el éter, pelearse contra el espacio, pelearse contra el fuera, dice, la velocidad de la luz es constante. El axioma pasó a ser, no que tengo un medio soporte, no que tengo, comportamientos difíciles de describir, además no. Utilizó el dato experimental y dijo, la velocidad de la luz es constante, para cualquiera que la mida. Hay un rayo de luz, sale de una estrella, y ese rayo de luz se mueve, elijamos un número aceptado, a 300.000 kilómetros por segundo con respecto a mí, con respecto al que se está moviendo respecto a mí a 10 kilómetros por hora, también es 300.000 kilómetros por segundo, exactamente el mismo valor. El mismo valor con respecto a los satélites que se están moviendo a varios kilómetros por segundo. También es 300.000 kilómetros por segundo respecto a alguien que pasa al lado mío a 200.000 kilómetros por segundo en un sentido o en otro. Siempre es 300.000 kilómetros por segundo. Es difícil de conceptualizar, pero es fácil de definir matemáticamente. La constancia de la velocidad de la luz, a la que se llama C minúscula, es la abreviatura que se utiliza o la sigla que se utiliza para denominarla, es constante para todos los observadores inerciales, que se mueven sin aceleraciones. Pero claro, era una onda. ¿Y qué pasa con el medio soporte? Al final nos estamos moviendo o no nos estamos moviendo respecto al medio soporte de la onda. Einstein en su trabajo de 1905 puso una frase muy repetida históricamente. El éter no es necesario tenerlo en cuenta. Si asumimos que la velocidad de la luz es constante, nos olvidamos del éter. Einstein no dijo el éter no existe. El éter como soporte de las ondas luminosas. Einstein dijo no hace falta tenerlo en cuenta si asumimos que la velocidad es constante. Asumir que la velocidad es constante es una suposición gruesa, muy gruesa, pero era un dato experimental. O sea, lo que hizo Einstein fue elevar el estatus de una medición repetida innumerables veces al estado de axioma. Listo, no joroben más. La velocidad de luz es constante. Y a partir de esas las ecuaciones que
explican todos los experimentos fallidos para medir la velocidad de la luz con objetos en diferentes movimientos, la velocidad de la luz en el agua, la velocidad de la luz de todas las formas que a ustedes les ocurra. Vamos a seguir esta charla. Por ahora nos quedamos con eso. Nos quedamos con que Einstein, para desarrollar la teoría de lo que se llamó relatividad especial o relatividad restringida en 1905, desechó el medio soporte. Desechó en el sentido de que no hizo falta tenerlo en cuenta para el viaje de ondas luminosas, de los cuales los más conocidos son las ondas de luz, las que definen los colores, lo que vemos regularmente. El problema es que junto con el medio soporte, Einstein también sacó de la escena el espacio absoluto. Vamos a ver que a partir de los postulados de Einstein, todo el mundo tiene derecho a decir que su medición es la correcta, que no existe el movimiento absoluto, que solo se puede medir el movimiento relativo entre objetos y que nadie puede proclamar estar quieto respecto a algún punto de referencia. Eso revolucionó la física. La frase que queda de Einstein, que desconozco si la has dicho alguna vez, es el famoso todo es relativo. No, los que son relativos son las mediciones. Solamente se puede opinar de lo que uno mide respecto al otro. Y ninguno puede declarar, porque las ecuaciones no lo permiten, que es el que está en reposo absoluto, aunque todos se creen en reposo absoluto. No es exactamente una paradoja, es un resultado matemático. El único problema es que cuando Einstein prosigue y tiene otra idea genial absolutamente, lo primero fue una decisión genial. Asumir que un rato experimental lo transformó en acción y se olvidó de los problemas. Digo, en vez de preocuparme por explicar por qué ocurre esto, digo, esto ocurre, punto. La siguiente fue una idea genial. Eso le permitió llegar a la relatividad general. Empezó a trabajar inmediatamente de que terminó su teoría de relatividad especial, pero recién en 1915, unos 10 años después, hizo una primera formulación con la que él estuvo conforme. Hizo varios intentos previos, requirió mucha matemática, mucha ayuda, mucho esfuerzo, pero la idea básica fue la de incorporar la gravedad dentro de los fenómenos que antes eran solamente inerciales, o sea, fuera de acciones de aceleración. El problema es que cuando interviene o desarrolla la relatividad general, el espacio sufre deformaciones. Entonces el mismo espacio que inicialmente era absoluto para Newton pasó a ser irrelevante como medio soporte para Einstein, de repente tiene propiedades y se deforma. Con eso seguimos en la próxima charla.